La brisa escocesa acariciaba suavemente los antiguos muros del castillo de Balmoral, mientras las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de tonos dorados y rosados. Era un día que quedaría grabado en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de presenciarlo, no por la grandeza de un evento oficial, sino por la ternura de un momento íntimo que trascendió las barreras del protocolo real. William Arthur Philip Lewis, conocido por el mundo como el Príncipe de Gales, despertó esa mañana con una sensación peculiar. Había algo en el aire escocés que le recordaba los días de su juventud, cuando corría libre por los páramos junto a su hermano Harry, sin el peso de las responsabilidades que ahora llevaba sobre sus hombros. A los 42 años, el heredero al trono británico había aprendido a encontrar momentos de paz en medio del constante escrutinio público. Pero ese día prometía ser diferente. Catherine Elizabeth, la mujer que había conquistado su corazón en los pasillos de la Universidad de St. Andrews más de 2 décadas atrás, se desperezaba lentamente a su lado. Sus ojos verdes, que habían cautivado no solo al futuro rey, sino a todo reino, reflejaban la misma serenidad que el paisaje escocés, que se extendía más allá de las ventanas de su habitación. Kate, como la conocía el mundo entero, había evolucionado desde aquella estudiante de historia del arte hasta convertirse en una de las figuras más queridas y respetadas de la monarquía británica. El día había sido planificado meticulosamente por el equipo de protocolo real. Se esperaba que los príncipes de Gales visitaran el pequeño pueblo de Cratty, ubicado en las tierras altas escocesas, donde participarían en la inauguración de un centro comunitario dedicado a la preservación de las tradiciones locales. Era el tipo de evento que ambos habían realizado cientos de veces. Sonrisas calculadas, apretones de manos cordiales, conversaciones breves pero significativas con los lugareños, y por supuesto, las fotografías oficiales que adornarían las páginas de los periódicos al día siguiente. Sin embargo, mientras se preparaban esa mañana, ninguno de los dos podía imaginar que un gesto aparentemente insignificante se convertiría en el momento más comentado y emotivo de su gira escocesa. Kate se había vestido con un elegante abrigo de tweed en tonos tierra, un guiño sutil a la herencia escocesa, mientras que William optó por un traje tradicional que complementaba perfectamente el atuendo de su esposa. Ambos lucían relajados, pero había una chispa especial en sus miradas, que sugerían que este día sería memorable. El viaje hacia Cratty transcurrió en silencio contemplativo. A través de las ventanas del vehículo oficial, el paisaje escocés se desplegaba como un tapiz viviente de colores otoñales. Los páramos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados ocasionalmente por antiguas construcciones de piedra que parecían surgir naturalmente de la tierra misma. Era en momentos como estos cuando William sentía una conexión profunda con su herencia, recordando las historias que su abuela, la reina Isabel II, solía contarle sobre la magia especial de Escocia. Kate observaba silenciosamente el perfil de su esposo, notando la forma en que sus hombros se relajaban gradualmente mientras se alejaban de Londres y sus presiones. Después de más de una década de matrimonio, había aprendido a leer las sutiles señales que indicaban el estado emocional de William. Ese día percibía algo diferente en él, una vulnerabilidad que rara vez mostraba en público, como si el paisaje escocés hubiera despertado memorias y emociones profundamente guardadas. Al llegar a Cratty, fueron recibidos por una multitud modesta pero entusiasta. Los habitantes del pueblo, vestidos con sus mejores galas, habían esperado durante horas la oportunidad de conocer a sus futuros soberanos. Entre la multitud se destacaban rostros de totals of the times of gold. Ancianos que recordaban las visitas de generaciones anteriores de la familia real. Padres jóvenes sosteniendo a sus hijos en brazos para que pudieran ver mejor, y adolescentes que capturaban cada momento con sus teléfonos móviles. Margaret MacLeod, una anciana de 83 años que había vivido toda su vida en Cratty, esperaba en primera fila con un ramo de flores silvestres que había recogido esa misma mañana de los campos cercanos. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de emoción y nostalgia mientras recordaba la visita de la reina madre décadas atrás. Margaret representaba la continuidad de una tradición que conectaba generaciones de escoceses con la monarquía británica.
Los protocolos de seguridad habían sido discretamente implementados sin alterar la atmósfera íntima del encuentro. Los agentes de protección se mezclaban entre la multitud con profesionalismo silencioso, permitiendo que la interacción entre los príncipes y los lugareños fluyera de manera natural. Era precisamente esta habilidad para crear momentos auténticos dentro de marcos oficiales lo que había convertido a William y Kate en figuras tan queridas por el público británico. Mientras se acercaban al centro comunitario, William notó algo que llamó inmediatamente su atención. Entre la multitud, una niña pequeña de aproximadamente 6 años luchaba por mantener el equilibrio mientras intentaba ver por encima de los adultos que la rodeaban. Sus mejillas sonrosadas por el frío escocés y sus rizos dorados que escapaban de su gorro de lana la hacían parecer un ángel sacado de un cuento de hadas. La pequeña Sophie Mackenzie había viajado desde Aberdeen con sus padres, quienes trabajaban como voluntarios en organizaciones benéficas locales. Kate fue la primera en notar la situación de la niña. Su instinto maternal, afinado por años de experiencia con sus propios hijos, la alertó inmediatamente sobre la frustración creciente de Sophie. La princesa intercambió una mirada significativa con William. Una de esas comunicaciones silenciosas que solo las parejas con años de matrimonio pueden compartir. En esa fracción de segundo, ambos supieron exactamente qué hacer. El momento que estaba a punto de desarrollarse no había sido planificado por ningún asesor de protocolo ni coordinador de eventos. Surgió de la humanidad genuina que ambos príncipes habían mantenido a pesar de sus posiciones elevadas. These poor generations of mankind and most of us to realize their pre-sings in whatever field we did. William and Kate had an fundamental menta based on whether its personalities so supreme. When a people with base extensions, los fotógrafos oficiales ajustaron rápidamente sus posiciones, aunque ninguno de ellos podía predecir la belleza del momento que estaba a punto de capturar. El aire se llenó de una expectativa tangible, como si todos presintieran que estaban a punto de presenciar algo especial. William se detuvo frente a la pequeña Sophie, cuya expresión cambió de frustración a asombro absoluto al darse cuenta de que el futuro rey de Inglaterra se había acercado específicamente a ella. Sus ojos se abrieron como platos mientras procesaba la realidad de la situación. Kate se posicionó ligeramente detrás de William, observando la escena con una sonrisa que irradiaba la calidez maternal que la había convertido en una figura tan querida. El ruido de la multitud se desvaneció gradualmente hasta convertirse en un susurro reverente. Incluso los niños más pequeños parecían entender instintivamente que estaban presenciando algo significativo. Los padres alzaron a sus hijos para que pudieran ver mejor, mientras que los fotógrafos profesionales y aficionados se prepararon para capturar lo que se avecinaba. Era en momentos como estos cuando la verdadera esencia de la monarquía moderna se revelaba. No se trataba de pompa o ceremonia, sino de conexiones humanas auténticas que trascendían las barreras sociales y recordaban a todos los presentes por qué la institución real continuaba siendo relevante en el siglo XXI. La pequeña Sophie, completamente ajena al impacto que su presencia estaba teniendo en el desarrollo de los eventos, simplemente miraba hacia arriba con la inocencia característica de la infancia. Sus padres, James y Fiona Mackenzie, observable desde unos metros de distancia, con una mezcla de orgullo y asombro, grabando mentalmente cada detalle de lo que sería sin duda una historia que contarían durante el resto de sus vidas. El viento escocés jugaba suavemente con los cabellos de Kate, mientras ella observaba la interacción que estaba a punto de desarrollarse entre su esposo y la niña. En sus ojos se reflejaba no solo el amor hacia William, sino también el profundo respeto por la forma en que él manejaba estos encuentros espontáneos con el público. Era en estos momentos cuando recordaba por qué se había enamorado de él en primer lugar, su capacidad innata para conectar con las personas, sin importar su edad o posición social. Los segundos parecían extenderse como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse para permitir que este momento se desarrollara con la dignidad que merecía. La expectación en el aire era casi palpable, y todos los presentes sentían que estaban a punto de presenciar algo que recordarían para William. Se cachó lentamente hasta quedar a la altura de Sophie, sus rodillas tocando el pavimento húmedo de la calle escocesa. El gesto, aparentemente simple,
resonó a través de la multitud como ondas en un estanque tranquilo. No era solo un príncipe ajustando su altura para hablar con una niña. Era un futuro rey eligiendo conscientemente nivelar el campo, eliminando cualquier barrera física que pudiera intimidar a una pequeña de 6 años. Ole pequeña, dijo William, con one of those suave contests, and approaching resources. They have had this sort of factor, generous and intensive and devilish contest. Sophie parpadeó varias veces como si estuviera verificando que no se trataba de un sueño. Su pequeña mano se aferró instintivamente al abrigo de su madre, quien había logrado abrirse paso discretamente hasta la primera fila. La posición de William reveló algo que los protocolos reales rara vez permitían: vulnerabilidad. Con una rodilla en el suelo y su traje de etiqueta tocando el pavimento húmedo, el príncipe había abandonado temporalmente la postura erecta y digna que su entrenamiento real exigía. Era un sacrificio consciente de la formalidad en favor de la conexión humana, y la multitud lo reconoció instintivamente. Kate observaba la escena desde unos pasos de distancia, pero su presencia era fundamental para el desarrollo del momento. Y su postura relajada y su sonrisa genuina proporcionaban un contexto emocional que hacía que la interacción se sintiera natural y espontánea. Ocasionalmente intercambiaba miradas discretas con algunos de los padres en la multitud, especially con aquellos que sostenían niños pequeños, creando un sentido de solidaridad maternal que trascendía las diferencias sociales. ¿Cómo te llamas?, preguntó William, manteniendo el contacto visual con Sophie de una manera que sugería que en ese momento ella era la persona más importante del mundo. La pregunta, formulada con una paciencia infinita, permitió que la niña procesara lentamente la extraordinaria situación en la que se encontraba. Sophie, susurró la niña, su voz apenas audible por encima del murmullo de la multitud expectante. Era una respuesta simple pero cargada de significado para todos los presentes. En esa única palabra se concentraba toda la inocencia de la infancia, encontrándose con la majestuosidad de la realeza, y el contraste era tanto conmovedor como poderoso. And William sonrió, y fue entonces cuando ocurrió algo verdaderamente mágico. Su sonrisa no era la sonrisa diplomática, y medida que había perfeccionado a través de años de apariciones públicas. Era genuina, espontánea y transformó completamente su rostro. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos se profundizaron, y por un momento la multitud pudo vislumbrar al padre amoroso que existía detrás del título real. Ese es un nombre muy bonito, Sophie, continuó William. ¿Has venido desde muy lejos para estar aquí hoy? Su capacidad para mantener una conversación natural con la niña, mientras era consciente de la atención de cientos de personas, demostraba la habilidad que había desarrollado a lo largo de décadas de vida pública. Sin embargo, I have a goal defended in is the interactivity and any of the tests which build secretly. And attention to gold distraction takes to tibiting of his brain and so forth. A single history takes it up on memorands. The day that the book is out of it, de Aberdeen logró decir su confianza crescendo gradualmente bajo la attention benevola del príncipe. La mención de Aberdeen provocó una respuesta inmediata en William, cuyos ojos se iluminaron con reconocimiento genuino. «Aberdeen! Conozco bien esa ciudad», exclamó William con entusiasmo auténtico. «Tienen un puerto muy hermoso, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez los barcos pesqueros por la mañana?» Su capacidad para conectar la experiencia de Sophie con algo concreto y familiar mostró no solo su conocimiento geográfico, sino también su comprensión intuitiva de cómo comunicarse efectivamente con los niños. Fue en este momento cuando Kate decidió unirse activamente a la conversación. Había estado observando pacientemente, permitiendo que William estableciera la conexión inicial, pero ahora sentía que su participación enriquecería la experiencia para Sophie. Se acercó lentamente, y su presencia agregó una nueva dimensión al encuentro. «Hola, Sophie», dijo Kate, su voz llevando consigo toda la calidez maternal que la había convertido en una figura tan querida. ¿Qué te parece más hermoso, Aberdeen or Scotia? Era one progressive unattaching motion to the sofa system in which pervade, as it spences interaction in the faces
of the SOFR system of ATM. When she derives first call to assistant to add to the SOFR system, come to a system on the faces of the system's falling as. As Dead dabbles in many pages, su respuesta, cuando finalmente llegó, fue pronunciada con una seriedad que contrastaba adorablemente con su edad. Me gusta Escocia porque huele a flores, dijo Sophie, sus palabras provocando sonrisas tiernas no solo de los príncipes, sino de toda la multitud que había logrado escuchar su respuesta. Era el tipo de observación que solo un niño podría hacer, simple pero profundamente poética en su honestidad. William y Kate intercambiaron una mirada que fue capturada por docenas de fotógrafos. En esa fracción de segundo, sus expresiones revelaron no solo su deleite compartido por la respuesta de Sophie, sino también una comunicación profunda sobre la crianza de sus propios hijos. Era evidente que ambos estaban pensando en George, Charlotte y Louis, and en cómo ellos podrían responder en una situación similar. Tienes razón, concordó Kate, inhalando deliberated bites as a dramatist as the man chosen with the movie was commanded. Escocia sí huele a flores, especialmente aquí en las tierras altas. ¿Sabes qué flores son tus favoritas? Su capacidad para validar la perspectiva de Sophie mientras expandía la conversación demostraba las habilidades naturales que habían hecho de ella una madre excepcional y una figura pública querida. Mientras la conversación continuaba, algo notable comenzó a suceder en la multitud circundante. Los adultos, que habían venido esperando un encuentro formal y fotografías rápidas, se encontraron completamente absortos en la interacción íntima que se desarrollaba frente a ellos. Los teléfonos móviles que inicialmente habían estado apuntados para capturar fotos, fueron gradualmente bajados mientras las personas se dieron cuenta de que estaban presenciando algo demasiado precioso para ser filtrado a través de una pantalla. Margaret MacLeod, la anciana de 83 años que había esperado en primera fila, tenía lágrimas en los ojos. Había vivido lo suficiente para ver varias generaciones de la familia real, pero nunca había presenciado un momento de conexión tan pura y sin pretensiones. Sus manos artríticas se aferraban a las flores silvestres que había traído, pero ya no se sentía ansiosa por entregarlas. El momento mismo se había convertido en un regalo más valioso que cualquier ofrenda física. Los padres de Sophie, James y Fiona Mackenzie observaban desde cerca con una mezcla de asombro y orgullo que era palpable. James, un hombre típicamente reservado que trabajaba como mecánico en Aberdeen, se encontró luchando contra las emociones mientras veía a su hija pequeña conversar naturalmente con quienes serían un día los soberanos de su país. Fiona, por su parte, graba mental cada detalle, sabiendo que esta sería una historia que Sophie llevaría consigo durante toda su vida. La conversación entre los príncipes y Sophie había creado una burbuja de intimidad que parecía existir independientemente del caos controlado que típicamente rodeaba las apariciones reales. Los guardaespaldas, aunque permanecían vigilantes, habían adoptado posiciones discretas que respetaban la naturaleza especial del momento. Incluso los funcionarios de protocolo, normalmente obsesionados con mantener los horarios estrictos, parecían comprender instintivamente que este encuentro no debía ser apurado. Sophie había comenzado a relajarse considerablemente, su timidez inicial reemplazada por una confianza creciente. Esto se hizo evidente cuando, en un impulso completamente espontáneo, extendió su pequeña mano para tocar suavemente la manga del abrigo de Kate. Era un gesto que bajo circunstancias normales podría haber causado alarma entre el equipo de seguridad, pero la naturalidad con la que Kate respondió, cubriendo gentilmente la pequeña mano de Sophie con la suya, demostró una vez más su capacidad innata para manejar situaciones espontáneas. Tu abrigo es muy bonito, murmuró Sophie admirando la textura del tweed. Sus palabras, aunque simples, revelaban el ojo natural para la belleza que muchos niños poseen antes de que el mundo les enseñe a ser menos observadores. Gracias, querida, respondió Kate, su voz llena de afecto genuino. ¿Sabes qué? Este tweed viene de aquí mismo, de Escocia. Fue hecho por artesanos escoceses muy talentosos. Su respuesta no solo reconocía el cumplido de Sophie,
sino que también proporcionaba una lección educativa sobre la herencia cultural escocesa, todo envuelto en un tono conversacional que mantenía la atención de la niña. William, que había permanecido en su posición agachada a toda la conversación, mostró una resistencia física impresionante. Sus rodillas debían estar sintiéndose incómodas contra el pavimento frío, pero su lenguaje corporal no revelaba ningún signo de impasse. Esta perseverancia física era una metáfora perfecta de su compromiso emocional con el momento. La luz del sol escocés, filtrada a través de las nubes cambiantes, creaba un juego de sombras y brillos que añadía una dimensión casi cinematográfica a la escena. Los fotógrafos profesionales, inicialmente frustrados por la espontaneidad del encuentro que había alterado sus planes de composición, se encontraron capturando algunas de las imágenes más emotivas de sus carreras. Era evidente que este momento había trascendido las expectativas de todos los presentes. Lo que había comenzado como un encuentro público rutinario se había transformado en algo mucho más significativo. Una demostración de que la humanidad genuina podía florecer incluso dentro de los marcos más formales de la vida pública. La conversación estaba llegando a un punto crucial, y todos los presentes podían sentir que algo especial estaba a punto de suceder. Sophie había ganado suficiente confianza para hacer una pregunta que había estado rondando en su mente durante toda la interacción, y su pequeño rostro reflejaba la seriedad con la que había considerado sus palabras, con una valentía que sorprendió incluso a sus propios padres. Sophie levantó la mirada hacia William y formuló una pregunta que nadie había anticipado. ¿Es difícil ser príncipe? Sus palabras, pronunciadas con la honestidad directa que solo los niños pueden ofrecer, crearon un silencio momentáneo que se extendió a través de la multitud como ondas concéntricas en agua quieta. Por un instante, su expresión reveló una vulnerabilidad que rara vez permitía que el público viera. Era una interrogante que él mismo se había hecho innumerables veces a lo largo de su vida, especialmente durante los momentos más desafiantes de su juventud, cuando luchaba por encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades públicas y sus deseos personales. Kate observó a su esposo, reconociendo inmediatamente su impacto emocional de las palabras de Sophie. Después de años de matrimonio, había aprendido a leer las microexpresiones que cruzaban el rostro de William, y pudo ver que la pregunta había resonado en un nivel muy personal. Su mano se movió instintivamente hacia él. Un gesto sutil pero significativo de apoyo que no pasó desapercibido para los observadores más atentos. ¿Sabes qué, Sophie? Comenzó William después de una pausa reflexiva que demostró su respeto por la profundidad de la pregunta. A veces sí es difícil, pero también es muy especial. ¿Has tenido alguna vez una responsabilidad muy importante, como cuidar de una mascota o ayudar a tu mamá con algo especial? Su respuesta era magistral en su simplicidad. En lugar de desestimar la pregunta o ofrecer una respuesta ensayada, William había elegido honrar la curiosidad de Sophie con una explicación genuina que estaba perfectamente calibrada para su nivel de comprensión. La comparación con responsabilidades familiares a las que un niño podría relacionarse demostraba no solo su habilidad comunicativa, sino también su respeto fundamental por la inteligencia infantil. Sophie asintió vigorosamente, sus rizos balanceándose. «Tengo que cuidar de mi hamster Whiskers», declaró con la seriedad que los niños reservan para sus responsabilidades más importantes. «Mamá dice que si no le doy comida y agua, se pondrá muy triste». «Exactamente», exclamó William, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina. «Cuidar de Whiskers es tu trabajo especial, ¿verdad? Bueno, mi trabajo especial es cuidar de muchas personas, como tú y tu familia, y asegurarme de que todos estén bien y felices. A veces es mucho trabajo, pero cuando conozco a niñas inteligentes como tú, recuerdo por qué es tan importante». La respuesta de William era perfecta en múltiples niveles. No solo había validado la experiencia de Sophie al compartir el cuidado de su mascota con sus propias responsabilidades, sino que también había reenmarcado el concepto de deber real como una forma de servicio comunitario
que una niña podría comprender y admirar. Al mismo tiempo, había logrado hacer que Sophie se sintiera valorada y especial, sin sonar condescendiente. Kate decidió complementar la explicación de su esposo con su propia perspectiva. ¿Y sabes qué hace que sea menos difícil, Sophie?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante para crear una sensación de intimidad conspirativa. Tiene personas especiales a nuestro lado que nos ayudan y nos hacen sonreír, como Principal William me ayuda a mí, y como probablemente tus padres te ayudan a cuidar de Whiskers. Su contribución agregó una dimensión importante a la conversación, destacando los aspectos colaborativos y de apoyo mutuo que definían tanto su matrimonio como las responsabilidades familiares más amplias. Kate había logrado introducir conceptos de trabajo en equipo y apoyo emocional, de una manera que resonaba tanto con la experiencia infantil de Sophie como con las realidades de la vida real. La multitud que observaba había quedado completamente cautivada por el desarrollo de esta conversación improvisada. Lo que había comenzado como una pregunta inocente había evolucionado hacia una discusión filosófica profunda sobre el deber, la responsabilidad y el apoyo mutuo, todo ello expresado en términos que una niña de 6 años podía comprender plenamente. Margaret MacLeod, la anciana que había esperado pacientemente en primera fila, se encontró secándose discretamente las lágrimas que habían comenzado a formar en sus ojos. En sus más de 8 décadas de vida, había presenciado muchos momentos históricos, pero ninguno la había conmovido tan profundamente como esta conversación. Simple, pero profunda entre la futura familia real y una niña escocesa. Los padres en la multitud intercambiaban miradas significativas, muchos de ellos pensando en sus propios hijos, y en las lecciones sobre responsabilidad y servicio que William y Kate estaban impartiendo de manera tan natural. Era una clase magistral en comunicación efectiva con niños, y muchos adultos presentes estaban tomando notas mentales sobre las técnicas que estaban presenciando. Sophie procesó las respuestas de los príncipes con la seriedad característica de los niños que se sienten verdaderamente escuchados y valorados. Después de un momento de reflexión, hizo otra observación que demostró la profundidad de su comprensión. Entonces ustedes son como superhéroes, pero en lugar de poderes especiales tienen trabajos especiales. La analogía de Sophie provocó risas deleitadas no solo de William y Kate, sino de toda la multitud circundante. Era el tipo de simplificación brillante que solo una mente infantil podría ofrecer, reduciendo las complejidades del servicio real a términos que eran tanto accesibles como profundamente precisos en su esencia. Me gusta mucho esa forma de verlo, respondió William, claramente encantado con la perspectiva de Sophie. Aunque nuestros superpoderes son cosas como escuchar a las personas, ayudar a las comunidades, y asegurarnos de que todos se sientan incluidos e importantes. Kate añadió con una sonrisa cálida. Y uno de nuestros superpoderes favoritos es conocer a niñas maravillosas como tú, que nos recuerdan lo importante que es ser curiosos y hacer preguntas inteligentes. Era en este momento cuando la verdadera magia del encuentro alcanzó su punto culminante. La conversación había trascendido completamente las expectativas típicas de una aparición real, transformándose en algo mucho más significativo, una demostración viviente de los valores que William y Kate se esforzaban por encarnar, tanto en su vida pública como privada. Los funcionarios de protocolo, que inicialmente habían estado nerviosos por la duración extendida del encuentro no planificado, comenzaron a reconocer que estaban presenciando algo excepcional. Las imágenes y el video de esta interacción serían más valiosos para la percepción pública de la monarquía que cualquier evento formal meticulosamente planificado. Sophie, sintiéndose completamente cómoda ahora con sus nuevos amigos reales, decidió compartir más información personal. Mi papá dice que cuando sea grande, quiero ser veterinaria para cuidar de todos los animales, como yo cuido de Whiskers pero con más animales. ¡Qué maravilloso!, exclamó Kate con entusiasmo genuino. Los veterinarios hacen un trabajo muy importante. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos perros en casa también, y siempre estamos muy agradecidos con los veterinarios que los cuidan, William añadió. Y si te conviertes en veterinaria, estarás usando tu propio superposé especial,
para ayudar a los animales. Eso es exactamente lo que significa tener un trabajo especial que ayuda a otros. La forma en que ambos príncipes habían validado y celebrado las aspiraciones de Sophie demostraba una comprensión profunda de la importancia de nutrir los sueños infantiles. No habían simplemente reconocido su ambición, la habían elevado al mismo nivel de importancia que sus propias responsabilidades, enviando un mensaje poderoso sobre el valor de todos los tipos de servicio. La conversación había creado un círculo perfecto de comprensión mutua. Sophie había aprendido sobre las responsabilidades reales a través de analogías que podía comprender, mientras que William y Kate habían sido recordados de las motivaciones fundamentales detrás de su servicio público, a través de la perspectiva fresca e inocente de una niña. Los fotógrafos presentes habían capturado no solo imágenes, sino momentos de conexión humana auténtica que trascendían la documentación típica de eventos reales. Las expresiones en los rostros de los tres participantes principales revelaban una alegría y una satisfacción mutua que ninguna dirección fotográfica. Era evidente que este encuentro estaba llegando a su conclusión natural, pero todos los presentes podían sentir que lo que había ocurrido tendría repercusiones duraderas mucho más allá del momento inmediato. El impacto del encuentro ya era visible en las expresiones de la multitud circundante, donde rostros de todas las edades reflejaban una mezcla de admiración, emoción y un renovado sentido de conexión con la institución real. Lo que habían presenciado no era simplemente un encuentro fotooportunístico, sino una demostración viviente de los valores fundamentales de empatía, respeto y servicio que definían el mejor aspecto de la monarquía moderna. Cuando llegó el momento de la despedida, Sofía había desarrollado una confianza notable con sus nuevos amigos reales. Con la espontaneidad característica de la infancia, extendió sus brazos pequeños hacia William en un gesto universal de afecto. El príncipe, sin hesitar ni consultar protocolos, se inclinó para recibir el abrazo que Sophie ofrecía tan generosamente. El abrazo duró apenas unos segundos, pero su impacto fue sísmico. La imagen de un futuro rey de Inglaterra recibiendo el afecto inocente de una niña escocesa mientras permanecía arrodillado en el pavimento húmedo capturó la esencia misma de lo que la monarquía moderna aspiraba a representar. No había pretensión en el gesto ni cálculo político. Era simplemente un momento de conexión humana pura, que trascendía todas las barreras sociales y protocolarias. Kate observó la escena con una expresión que mezclaba ternura maternal y orgullo profundo. En ese abrazo veía reflejadas las cualidades que más admiraba en su esposo: su capacidad innata para conectar con las personas sin importar su edad o posición, y su habilidad para mantener su humanidad intacta a pesar de las presiones y expectativas que rodeaban su posición. Cuando Sophie finalmente se separó de William, sus mejillas estaban sonrosadas no solo por el frío escocés, sino también por la emoción del encuentro. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y una nueva comprensión sobre las personas que un día gobernarían su país. Para ella, ya no eran figuras remotas en los billetes o en las páginas de los periódicos. Se habían convertido en personas reales que se preocupaban por sus sueños y que valoraban sus preguntas. «Gracias por contarme sobre los superhéroes», dijo Sofía, utilizando su propia terminología para referirse a los roles reales. Sus palabras provocaron sonrisas tiernas en ambos príncipes, quienes claramente apreciaban la forma única en que la niña había conceptualizado sus responsabilidades. William se incorporó lentamente, sus articulations protestando silenciosamente, después de haber permanecido agachado durante tanto tiempo. Sin embargo, su rostro no mostraba ningún signo de molestia. Por el contrario, irradiaba una satisfacción profunda que sugería que cada momento de incomodidad física había valido completamente la pena. «Gracias a ti, Sophie», respondió William, su voz cargada de sinceridad. «Nos has recordado algo muy importante hoy». Su respuesta no era una formalidad diplomática. Era un reconocimiento genuino del impacto que la interacción había tenido en él personalmente. Kate se acercó a Sophie, y, en un gesto que sorprendió incluso a su propio equipo,
Se quitó discretamente uno de sus broches de plata, un pequeño pero elegante trébol escocés, que había estado usando en la solapa de su abrigo. Sophie, me gustaría que tuvieras esto, dijo, colocando suavemente el broche en la palma pequeña de la niña, para que recuerdes que todos tenemos trabajos especiales que hacer, sin importar cuán grandes o pequeños seamos. El gesto de Kate era completamente espontáneo, y no había sido planificado por ningún asesor de protocolo. Era una decisión puramente instintiva, motivada por el deseo de proporcionar a Sophie algo tangible que pudiera llevarse del encuentro. El broche, aunque modesto en términos monetarios, se había transformado instantáneamente en un tesoro invaluable cargado de significado emocional. Sophie sostuvo el broche en sus manos como si fuera el objeto más precioso del mundo, examinándolo con la concentración intensa que los niños reservan para las cosas que consideran verdaderamente especiales. ¿Puedo quedármelo para siempre?, preguntó, como si no pudiera creer completamente en su buena fortuna. Por supuesto, respondió Kate con una sonrisa rayante. Y cada vez que lo veas, espero que recuerdes que tus preguntas inteligentes y tu amabilidad hacen del mundo un lugar mejor. Los padres de Sophie, James y Fiona Mackenzie, habían observado toda la interacción con una mezcla de asombro y gratitud que era palpable en sus expresiones. James, un hombre de pocas palabras, se acercó tímidamente y extendió su mano hacia Will. Gracias fue todo lo que logró decir, pero la emoción en su voz comunicaba mucho más de lo que las palabras podrían expresar. William estrecha la mano de James con firmeza y calidez, manteniendo el contacto visual de una manera que transmitía respeto mutuo. Gracias a ustedes por criar a una niña tan especial, respondió. Sophie es un crédito para su familia y para Escocia. Fiona, superando su timidez inicial, se dirigió a Kate. Esto significará todo para ella, dijo, refiriéndose tanto al encuentro como al regalo del broche. Y para nosotros también. A Kate tomó las manos de Fiona entre las suyas, un gesto maternal que comunicaba solidaridad entre madres. Los niños como Sophie nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos, respondió. Nosotros deberíamos estar agradeciendo a ustedes. La multitud circundante había observado todo el intercambio, con una atención reverente que rayaba en lo sagrado. Muchos de los adultos presentes tenían lágrimas en los ojos, conmovidos no solo por la dulzura del encuentro, sino también por lo que representaba en términos más amplios sobre la naturaleza del liderazgo, el servicio y la conexión humana. Margaret MacLeod, la anciana que había esperado pacientemente con sus flores silvestres, finalmente encontró el valor para acercarse, con manos temblorosas pero decididas, ofreció su ramo modesto a Kate. Para recordar este día, dijo con una voz que llevaba consigo décadas de admiración por la familia real. Kate aceptó las flores con la misma gracia y gratitud que había mostrado durante todo el encuentro. Son preciosas, dijo, inhalando su fragancia delicada, ya perfectas para recordar este día tan especial en Escocia. Mientras el encuentro llegaba a su conclusión formal, era evidente que algo fundamental había cambiado en la atmósfera. Lo que había comenzado como un evento público rutinario se había transformado en una experiencia compartida que había tocado profundamente a todos los presentes. La barrera invisible pero típicamente presente entre la realeza y el público había sido temporalmente disuelta, reemplazada por algo mucho más valioso: una conexión humana auténtica. Los fotógrafos presentes sabían que habían capturado algo extraordinario. Las imágenes del príncipe William Ardeado conversando con Sophie, del abrazo espontáneo, y del momento en que Kate entregó su broche, se convertirían rápidamente en algunas de las fotografías más icónicas y queridas de la familia real en años recientes. Pero más allá del valor fotográfico, el encuentro había demostrado algo fundamental sobre el futuro de la monarquía británica. En William y Kate, el pueblo había visto líderes que no solo entendían sus responsabilidades ceremoniales, sino que también poseían la capacidad emocional y la autenticidad necesarias
para conectar genuinamente con las personas a las que servían. Mientras los príncipes se dirigían finalmente hacia el centro comunitario para completar su visita oficial, el impacto de su encuentro con Sophie continuaba resonando a través de la multitud. Las conversaciones animadas brotaron espontáneamente entre extraños que habían compartido la experiencia de presenciar algo verdaderamente especial. Sophie, ahora de vuelta en los brazos de su padre, sostenía cuidadosamente su broche mientras observaba a sus nuevos amigos alejarse. Su pequeño rostro irradiaba una felicidad que era contagiosa, y era evidente que el encuentro había dejado una impresión indeleble en su joven. Las redes sociales comenzaron inmediatamente a llenarse de videos y fotografías del encuentro, capturados por los numerosos teléfonos móviles que habían documentado el momento desde múltiples ángulos. Los hashtags relacionados con la visita comenzaron a tender globalmente, pero era notable que los comentarios se centraban no en el glamour o la ceremonia, sino en la autenticidad y calidez humana que William y Kate habían demostrado. Los medios de comunicación internacionales reconocieron rápidamente la significancia del momento. Los editores de periódicos y productores de noticias comprendieron instintivamente que habían presenciado algo que trascendía el valor noticioso típico, una demostración perfecta de liderazgo empático en acción. El encuentro con Sophie se convirtió rápidamente en el momento definitorio de la gira escocesa de los príncipes. Aunque completaron exitosamente todos sus compromisos oficiales restantes, fue la interacción espontánea con una niña de 6 años lo que capturó la imaginación pública y demostró el poder duradero de la conexión humana auténtica. Para Sophie Mackenzie, el día se había convertido en un cuento de hadas hecho realidad, pero uno arraigado firmemente en valores reales de amabilidad, respeto mutuo y la importancia de hacer preguntas inteligentes. El brooch de Kate se convertiría en su posesión más preciada, pero las lecciones que había aprendido sobre la responsabilidad, el servicio y la importancia de cuidar a otros perdurarían mucho más allá de cualquier objeto físico. En los años siguientes, este momento sería recordado no solo como una historia encantadora sobre la realeza y una niña escocesa, sino como un ejemplo perfecto de cómo el liderazgo auténtico puede manifestarse en los gestos más simples y aparentemente insignificantes. William y Kate habían demostrado que la verdadera majestuosidad no reside en la pompa o la ceremonia, sino en la capacidad de ver, valorar y conectar con la humanidad en cada persona que encuentran. El día en Crati se había convertido en una lección magistral sobre el poder transformador de tratarnos unos a otros con dignidad, respeto y afecto genuino, recordando a todos los presentes que estos valores simples pero profundos forman la base de una sociedad verdaderamente civilizada.